Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a Buenas ver tardes. el tema contabilidad de costos, ¿verdad? Estamos en la materia contabilidad de costos y el tema que vamos a abordar hoy es costo, volumen, utilidad. Esta información ustedes la pueden repasar posteriormente en el documento Costos 2 módulos formativos, que es el libro de texto con el que estamos trabajando, entre las páginas 151 y la página 157. Objetivos de esta clase. Vamos a explicar las diferencias entre lo que es costo fijo, ¿verdad? Y costo variable. Vamos a definir el concepto de margen de contribución y vamos a hacer cálculo de lo que se conoce como punto de equilibrio. Como introducción, les comento, ¿verdad?, que este tema es un tema de mucha aplicación, es muy útil. No sé si ustedes han visto el tanque de tiburones, el programa donde llegan algunos emprendedores, ¿verdad?, buscando inversionistas. Yo no lo he visto, para ser No lo ha honesto. visto, No. se los recomiendo, de verdad, miren alguno de estos programas porque son muy útiles, pues, especialmente para nosotros que estamos en el mundo de las ciencias económicas, te da mucha idea y mucha visión sobre lo que son los negocios y ¿Cómo dijo que se cómo llamaba, profe? tanque de tiburones. Hay varias versiones, ¿verdad? Hay una versión norteamericana, pero hay versión latina en México y en Argentina, he visto yo, en Colombia. Ok. Entonces, búsquenlo ahí en YouTube y es interesante, es interesante. Entonces, algunas de las fórmulas que vamos a ver aquí son las fórmulas que utilizan los inversionistas para evaluar los proyectos de los emprendedores, ¿verdad? A ver si les conviene hacer o no hacer inversión en ellos. Es muy práctico y pues yo lo considero un tema bastante sencillo a nivel de entendimiento, pero a la vez es una herramienta poderosa para lo que es la planificación financiera y la planificación de costos. Iniciamos, ¿verdad? Nuestro tema central es punto de equilibrio y la pregunta es, ¿cuánto debe de vender una empresa para no ganar ni perder? En ese punto que vende y cubre todos sus costos es a lo que le denominamos el punto de equilibrio. Vamos a definir antes, vamos a repasar este concepto que ya lo hemos visto en algún momento, que es el costo fijo. En este primer acercamiento a este concepto, estaríamos hablando en una fábrica de los costos relacionados con los edificios y la maquinaria, conocido, ¿verdad?, como depreciación, de uno de los tipos de costos. Y aquí vamos a afirmar de que la depreciación de la maquinaria, ¿verdad?, y los edificios, en este caso inclusive las plantas relacionadas con una empresa, son fijos, o sea, son constantes. Y para este ejemplo vamos a decir que los costos son de 11,000 por un mes. Aquí en la siguiente columna lo que pueden observar es las unidades producidas y en este caso van incrementando la cantidad de unidades producidas. Al incrementar la cantidad de unidades producidas, pero mantener fijo el costo, como pueden observar, el costo unitario, su tendencia es a disminuir. Entonces tenemos 11,000 dividido entre 15,000, ¿verdad? Unidades producidas, 11,000 es el costo. Nos va a dar un costo fijo por cada unidad de 73 centavos. La tendencia entonces es, si el costo se mantiene fijo y las unidades incrementan, el costo por unidad va a reducirse conforme va aumentando. Por el contrario, si le damos vuelta a esta tabla, ¿qué pasaría al revés? Si yo tengo costo fijo que se mantiene, ¿verdad? Pero al contrario, estaba produciendo 24,000 unidades y empecé a producir menos hasta llegar a 15,000, en ese caso la tendencia es que el costo fijo unitario por cada unidad Aumenta. producida se va a ir incrementando. Esto lo vemos ahorita claramente, ¿verdad? Con la situación especial que tenemos en nuestra economía global, donde las empresas han tenido que reducir su volumen de producción, pero sus costos fijos se mantienen. O sea, el costo de depreciación de la maquinaria, que es el modelo de ejemplo que estamos planteando,
va a seguirse depreciando igual, independientemente, ¿verdad? Que produzcamos más unidades o produzcamos menos unidades, si lo vemos desde esta perspectiva. En contraste, tenemos los costos variables. Y aquí tenemos nuestro famoso zapato, ¿verdad? En este caso, el planteamiento de la idea del costo variable es que el costo sería, estaríamos hablando aquí de los materiales directos, para mayor referencia sería el cuero invertido utilizado para la fabricación de estos zapatos. En estos casos, el costo variable significa que por cada unidad producida, si se fijan, el costo va a ser constante. Aquí hay un error en la columna, aquí dice costo fijo, aquí es costo variable por unidad producida. Entonces mi valor, ¿verdad? Lo que me cuesta el cuero va a ser relativamente constante, va a ser 65 centavos de dólar por cada unidad, pero conforme aumenta la producción, yo multiplico la cantidad de unidades por el costo fijo, perdón, por el costo variable de cada unidad producida, y conforme incrementa la producción, mi costo variable va a incrementar. De igual forma, si mi producción disminuye, entonces mi costo variable va a disminuir. Entonces, teniendo claro esos dos conceptos, ya podemos pasar a hablar de nuestro concepto clave de la clase, que es el punto de equilibrio. Entonces, queda claro y pregunto a Abigail y a Nelson, ¿queda totalmente claro la diferencia entre el costo variable y el costo fijo? En mi caso, sí, profesor. Sí, profe. Está totalmente claro, ¿verdad? Es muy, muy importante. Continuamos entonces. A continuación, tenemos nuestro primer ejemplo para comenzar a acercarnos a esa aproximación. Recuerden que la pregunta clave de esta clase es ¿cuánto debe ser mi venta en volumen? En esta primera fase o esta primera clase vamos a hablar de venta en volumen, o sea, cantidad de unidades vendidas. ¿Cuánto debe ser la cantidad de unidades vendidas para no tener ni ganancia ni pérdida? A eso es lo que lo voy a llamar yo punto de equilibrio. En este ejemplo se plantea lo siguiente. Una empresa vende sus artículos por 20 cada unidad y su costo variable es de 10. Recuerden, el costo variable es el costo de los materiales directos o de la mano de obra directa, ¿verdad? O la combinación que sería el costo primo. Tiene costos fijos de 50,000. La pregunta, ¿cuántas unidades debo de vender para no tener pérdidas ni ganancias? La solución propuesta en este caso está planteada en forma de estado de resultados. La respuesta es 5,000. Si yo vendo 5,000 a 20, como pueden apreciar ahí, mis ventas totales serían por 100,000. Ahora, mi costo fijo es por 50,000, ¿verdad? Aquí lo pueden apreciar. Y voy a multiplicar 5,000 unidades que estoy vendiendo con un costo variable de 10. 5,000 por 10, 50,000. Entonces tengo que mis costos va a ser 50,000 variables, 50,000 fijos, 100,000 y mis ventas por 100,000. Y eso me lleva a una utilidad bruta de 0. Entonces, este estado, ¿verdad? Este estado de resultado me refleja el punto de equilibrio para este producto en la organización, cubriendo 50,000 en costos fijos. Pregunta, ¿está bien aquí o está claro? Está clara Sí, la idea, ¿verdad? La sí, idea es, todo lo que yo voy a invertir tiene que ser igual a todo lo que voy a vender para llegar a un punto cero. Ok. Perfecto. Ahora, esto lo podemos hacer sin necesidad de preparar un estado de resultados, porque imagínense si fuéramos prueba y error, nos tardaría un tiempo. Entonces, para esto tenemos una fórmula que nos lleva directo a ese número. La pregunta es ¿cuántas unidades? Entonces voy a preparar una fórmula que al tener los datos del enunciado me lleve directamente al valor, o sea, perdón, a la cantidad de unidades que yo debo de vender para lograr mi punto de equilibrio. Y la fórmula sería la siguiente. P va a ser el punto de equilibrio, que eso va a ser igual a CF, costos fijos, dividido entre PV, que sería el precio unitario variable, y le voy a restar el costo variable unitario o unitario variable, ¿verdad? Costo unitario variable. Con esta formulita
Si yo le meto los datos del enunciado, me va a llevar directamente a la cantidad, ¿verdad?, de unidades que yo debo de vender para lograr el punto de equilibrio. Vamos a sustituir esos valores de la fórmula para comenzar a hacer ese cálculo y verificar. Entonces tenemos que el punto de equilibrio va a ser igual al costo fijo, que son 50,000, dividido entre el precio unitario de venta, que es 20, y le voy a restar el costo unitario de venta, que es 10. Entonces comienzo a sustituir, ¿verdad? A ver, aquí tengo los conceptos, comienzo a sustituir en la fórmula 50,000 dividido entre 10, que es 20 menos 10, y me llevaría al número que calculé a través de la fórmula del estado de resultados. Mi punto de equilibrio es 5,000. Entonces, para la resolución de estos ejercicios vamos a utilizar la fórmula para calcular la cantidad de unidades para alcanzar el punto de equilibrio, y vamos a hacer la prueba multiplicando estas 5,000 en el precio de venta, ¿verdad?, en el costo variable, y vamos a poner el costo fijo para verificar que el estado de resultados nos lleva a 0. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Está bien sencillo. Sí, Sí, profesor. sí, se comprende. Perfecto. Entonces, vamos a ver un segundo elemento que ustedes deben de preparar, que es la gráfica del punto de equilibrio. Entonces, aquí en el eje de la X tenemos miles de unidades vendidas. Aquí tenemos en el eje de la Y los valores, ¿verdad? Aquí tenemos unidades vendidas, aquí tenemos valores. Entonces, partimos esta gráfica tiene como punto de partida el CF, que es el costo fijo, y entonces el valor de costo fijo para el ejemplo es de 50,000. Ahora tenemos la línea azul que representa las ventas, y entonces me dice las ventas que en 0 unidades tengo 0 ventas. Esta línea de aquí, recuerden, es el 0. Aquí tengo ventas por 50,000. Después dice que en ventas, sigo aumentando mis ventas cuando vendo 1,000 unidades, y entonces estaría aquí por este punto, que no lo tengo graficado ahí exactamente cuánto es, y así sucesivamente, conforme voy vendiendo, voy multiplicando, acuérdense, por 20, ¿verdad? 1,000 unidades por 20, aquí tendría 2,000. 2,000 unidades por 20, aquí tendría 4,000. 2,000 unidades por, entonces esa es la escala, ¿verdad? Vamos a ver. 20, recuerdan qué es, ¿verdad? Muchachos, el valor 20, ¿recuerdan qué era? El costo. El precio de venta. Sí, precio de No, el venta. precio de venta. Y el costo variable es 10. Sí, sí, ¿Correcto? perdón, el precio unitario de venta. Sí, entonces el valor 20 es el precio unitario al que estoy vendiendo cada artículo al público, ¿verdad? Y el 10 es el costo variable, el costo de los materiales directos y la mano de obra directa. Entonces, aquí tengo mi escala, ¿verdad? Esta línea azul son mis ventas. Conforme voy aumentando de 1,000 en 1,000 mis ventas, voy multiplicando por 20, ¿verdad? Y va incrementándose mi línea de venta. Mi siguiente línea es la línea de costo variable. Y ojo aquí, fíjense que la línea del costo variable inicia o se refleja a partir 50,000. de los 50,000, porque ese 50,000 siempre va a ir, ¿verdad? Entonces, voy a ir aumentando mi costo variable, mi costo fijo se va a mantener, pero mi costo variable va a ir aumentando, pero a partir de 50,000. Entonces, va incrementando. Si se fijan, hay un momento en que la línea azul y la línea como naranja, ¿verdad?, se cruzan. Cruzan así. En ese punto donde se cruzan es donde se logra el punto de equilibrio. Si se fijan en qué valor se cruzan, nosotros ya lo habíamos calculado en ventas por 100,000. Cuando nosotros llegamos a ventas por 100,000, llegamos a costo fijo por 50,000 y a costo variable por 50,000. En ese momento yo tengo 0, ¿verdad? En ese momento yo llego a una utilidad 0. Y a partir de ahí, entonces yo voy a empezar a tener ganancia. ¿Dónde va a estar reflejada la ganancia? En la diferencia, en el espacio dividido entre las dos líneas, ¿verdad? En este espacio que tengo aquí, todo esto es mi ganancia. Y en este espacio que tengo aquí, el punto de equilibrio para abajo, todo lo que tengo para acá representaría pérdidas para la organización.
Entonces, este es el segundo elemento que ustedes deben de reflejar y pues ahí tienen que, mi recomendación es que hagan el ejercicio y utilicen gráficas de Excel, ¿verdad? Para la preparación de este requerimiento. Muy bien. Aquí tenemos entonces la marca del punto de equilibrio, donde se igualan los ingresos y los gastos cuando yo llego a la venta de 5.000 unidades. Entonces, esto es lo que me refleja la gráfica. 5.000 unidades me hacen punto de equilibrio donde tendría ingresos por 100.000 y costos por 100.000. Todo lo que esté a la derecha del punto de equilibrio va a representar ganancias para la organización. Todo lo que esté a la izquierda del punto del equilibrio va a representar pérdidas para la organización. Segundo ejemplo. Una empresa vende sus artículos a 450 la unidad y su costo variable es de 300, perdón. Tiene costos fijos de 160.000. ¿Cuántas unidades debo de vender para no tener ni pérdidas ni ganancias? Entonces les voy a pedir, por favor, que tomen nota de la fórmula del punto de equilibrio para que ustedes resuelvan ese primer ejercicio sencillito. Tomen nota y, pues, y sus calculadoras para que hagamos ese primer ejercicio. Listo, profesor. ¿Listo, Abigail? Sí, profesor. Perfecto. Entonces vamos a resolver ese casito. Ese pancito comido, ¿verdad? Y ahí tenemos el segundo ejemplo. Entonces sustituyan ahorita los valores en la fórmula y me dicen cuánto les da para ver si coincidimos. $1,066.66. Perfecto. Abigail, ¿cómo vas? Ya le digo, espérenme, lo estoy haciendo. $1,066, profe. Vamos a ver. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Aquí tenemos, dice que el costo fijo, 160.000, precio unitario variable 450, costo unitario variable 300. Entonces voy a dividir 160.000 entre 150, ¿verdad? 450 menos 300 y me da este valor. Posteriormente ustedes en casa, ¿verdad? Ya con más paciencia al terminar la clase, lo pasan al esquema de estado de resultados para verificar que este número que está aquí, al hacer las multiplicaciones por el precio unitario de venta y el costo variable más el costo fijo, me queda en cero. Esa es la comprobación del ejercicio. ¿De De acuerdo? acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Vamos con otro ejemplo, sencillito, igual, ¿verdad? Solo van a sustituir los valores y me dicen cuánto les da. $3,030.30. Muy bien. Un detalle, ¿verdad? Recuerden que a la hora de la aplicación real de esto, en el mundo real, pues yo no tengo, no voy a fabricar una mesa, un 1.33 mesas, ¿verdad? Sí, así Entonces, es. o fabrico una o 3.000. fabrico dos. Ahí quedaría en 3.030 entonces.
Exacto, entonces, ¿por qué yo tengo que hacer pues las unidades? Para efecto de calcular y que queden cero, hagámoslo así. Pero es solo pues llamarle la atención y recordarle que yo no voy a fabricar parciales o pedacitos de una unidad, ¿verdad? Voy a Claro. fabricar completa. Abigail, ¿cómo le salió? Me da 3030, pero a Nelson le da 3030.30, no me da el decimal. Vamos a ver qué dice. Ahí sí me dio ahí un decimal. Tal vez se le escapó algún decimal a usted a la hora de calcular. Bueno, no importa, pero ahí estamos, ¿verdad? Perfecto. Entonces queda claro, ¿verdad? La metodología, vamos a aplicar una fórmula y lo que estoy buscando solo es justamente cuánto sería el mínimo. Miren qué poderoso es esto en la vida real. Cuando yo ya tengo este número, entonces yo puedo organizar tanto a mi fuerza de ventas como a mi fábrica. ¿Para qué? Para el segundo paso, que es la planificación. Obviamente ninguna empresa se desarrolla con el propósito de llegar al punto de equilibrio. Entonces yo entro a la fase de planificación y en este caso vamos a ver lo que sería la planificación de la utilidad. Aparte de los datos que ya he conocido, entonces viene la administración, los dueños del negocio y me dicen, el margen que yo te acepto por la inversión de mi capital mínimo es de tanto. En este caso lo estamos poniendo directamente en números, pero podríamos hablar de porcentajes relacionados con la colocación de capital que hacen los inversionistas. Tiene sentido, ¿verdad? Así es. Entonces vienen los dueños y me dicen, Marlon, voy a invertir $500,000 en tu empresa y quiero tener una rentabilidad del 4%. Entonces con ese número yo ya lo tengo, lo voy a dividir entre dos y voy a tratar de buscar un equilibrio, de lograr mantener una rentabilidad en el negocio mensual o si es un tipo de negocio temporal, lo voy a acomodar en el año para llegar a ese 4% que ellos me están pidiendo. En este ejemplo puntual, lo que me está pidiendo son 60,000, ¿verdad? Como utilidad mensual. Ese es el requerimiento que me están haciendo los socios o los inversionistas del negocio. Voy a hacer entonces una pequeña modificación en la fórmula y ¿qué es lo que hago? Voy a considerar la utilidad como parte de los costos fijos, ¿verdad? Como tal si fuera un costo fijo. Y entonces tendría en la fórmula CF y el dato que estoy agregando únicamente es el dato de la utilidad. Y si yo hago el recálculo de eso, tendría 75,000 que son mis costos fijos, más 60,000, tendría ahora 135,000, que es lo que iría aquí en el numerador, ¿verdad? Y 34 menos 22,50, que sería esto 11,50, lo que iría en mi denominador. Al dividir estos dos valores, el costo fijo más mi utilidad, menos PV menos CV, ¿verdad? Precio unitario variable y costo unitario variable, me daría 11,939.13 unidades para alcanzar este margen de utilidad, que lo que acabamos de comentar sería una producción de 11,740 unidades, ¿verdad? Tengo que fabricar completa las unidades. Entonces, un concepto que voy a introducir y agregar aquí es esta resta que está aquí, el precio unitario variable menos el costo unitario variable, por favor tomen nota porque no lo anoté en la presentación, sería el concepto de margen de contribución unitaria. Margen de contribución unitaria. MCU, ¿verdad? Margen de contribución unitaria. ¿Qué significa ese número? Ese número significa que es el valor que me aporta o que me queda del precio de venta después de restarle el costo unitario y que con ese valor que me queda, con el margen de contribución, es que yo voy a financiar tanto los costos fijos como la utilidad que yo quiero alcanzar en esta organización y en este caso en particular. Entonces, si yo vendo 11,739.13 unidades con estos datos, ¿verdad?
a 34 con un costo variable de 22.50 y costos fijos de 75.000, yo debería de obtener en mi estado de resultado una utilidad de 60.000. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Sí, lo único, profesor, digamos, para calcular la planificación de la utilidad, siempre, digamos, vamos a tener, digamos, cuál es la meta que queremos obtener. Ese dato siempre va a ir. Exacto, exacto. Aunque no vaya así liso, ¿verdad? Podría ir expresado en la inversión fue de tanto, ¿verdad? El capital Ujú, que puso fulano es tanto y el margen de ganancias que él espera es de tanto. Usted va a ya. agarrar la inversión, la multiplica por el margen de ganancias que espera obtener y va a tener un número, tiene que tener un número de este tipo, ¿verdad? Y en Tiene este que, caso, sí, por ejemplo, como ahí, digamos, la fórmula lo que se le hace es añadir la utilidad, que ya está dada, entonces básicamente es casi como obtener la cantidad de unidades a producir y al final se multiplica por el valor de la unidad para obtener exactamente, exactamente, exactamente. eh, Podría ser una forma de llegar, ¿verdad? ujú, Podría ser ujú. una forma. Ahí básicamente lo que estaríamos jugando es con un despeje de la fórmula, si Sí, fuera el caso. es que eso estaba pensando también, como al final está la utilidad dada únicamente era hacer. Yo pensé que de hecho iba a ser el despeje, pensé en algún momento, pero cuando lo estableció así, como resultado, pues también igual se llega a lo Sí, mismo, pues al final. correcto. Porque en este caso acuérdense que lo que estamos buscando, ¿verdad? Es la cantidad de unidades a vender. Correcto. Qué pasaría, muchachos, si tuviéramos, les voy a poner un ejemplo feo. Imagínense la Casapela que tiene 160.000 ítems. Este tipo de ejercicio sería realmente titánico, ¿verdad? Aún Eh, hacerlo por computadora. Entonces, hay un segundo modelo para la planificación que es con las ventas totales, donde yo lo que hago es una mezcla de los márgenes de contribución de esos 160.000 líneas de producto, ¿verdad? Eso no lo vamos a tocar hoy, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero ya se los dejo a reflexión. Porque es facilito, ¿verdad? Agricor, ¿cuántos artículos vende Agricor? sí, Vende sí. arroz, frijoles, son como 10 líneas. Pues no es un gran problema, no es algo titánico, pues que voy a hacer para calcular el costo o el punto de equilibrio para 10 artículos. Pero cuando ya son miles de artículos, entonces esta metodología ya no es tan práctica, ¿verdad? Ujú. Ya no es tan útil. Entonces utilizamos otra metodología que ya es con valores de ventas y valores de costo, pero ya a nivel global. O sea, lo que hago son los históricos que he tenido en los últimos años. No me quiero meter hoy porque ese es el tema de la clase siguiente, ¿verdad? Y tenemos entonces esta situación. Acuérdense, lo único que estamos agregando a la fórmula es la utilidad. Veamos entonces un práctico para que ustedes metan los datos y me dicen qué valor les da. Costo fijo, 96. A mí me da 6.285.7, sería 6.286 si redondeo. ¿Correcto? Abigail. Entonces, en pantalla estoy poniendo los datos, ¿verdad? Nada más que este es el anterior en, en Excel. No sé si logran apreciar bien, muchachos.
¿Ven bien esos números? Sí, se observa. Ok, entonces si se fijan aquí, tengo los datos del ejemplo inicial y aquí está expresado en forma de estado de resultado, ¿verdad? Si se fijan, Correcto. tenemos las ventas, los costos fijos, los costos variables y eso nos deja con una utilidad de 60,000. Vamos a meter los datos de este casito y tenemos aquí que mis costos fijos son de 96,000. Dice que mi precio, a ver, unitario es de 66. Después tengo que mi costo variable es de 38 y la utilidad que voy buscando es de 80,000. Y entonces ahí tendría que mi costo, ¿te coincide, Nelson? Es correcto, profesor. 6,285, Sí, así es. correcto. Y aquí pueden verlo reflejado en forma de estado de resultado, ¿verdad? Donde yo lo que estoy haciendo es multiplicando mi precio unitario de venta con mi punto de equilibrio, que son las unidades que estoy vendiendo. Igual, mi 38, costo unitario variable, multiplicado por la cantidad, ¿verdad?, de mi punto de equilibrio. Entonces, con eso estaríamos terminando hoy, muchachos. Eh, van a quedar, ¿verdad?, 2 ejercicios. Hay uno más de práctica en las diapositivas. De acuerdo. Va a quedar un ejercicio más, perdón, 2 ejercicios que van a ser los ejercicios calificados, más el que les voy a mandar, se los voy a mandar por WhatsApp, ¿verdad?, para cerrar el tema anterior. De acuerdo. Y le agradezco, muchachos, que me hayan acompañado este día y estoy a la orden para cualquier consulta, ¿verdad? Igual el video, si es posible hoy o mañana, ¿verdad? Le estaré subiendo el de esta clase. A usted, profesor, por el tiempo. Tenga buen domingo. Gracias. Igual, que descanse. Gracias. Nos Va, vemos. pues Buen día. saludos.